¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio en el que compartimos algunos testimonios de personas que se han considerado rescatadas por el amor de Dios. Hoy vamos a conocer la historia de Samuel, un chico que buscando salidas a algunas dificultades que se le presentó la vida, vio una puerta, la puerta de la drogadicción, pensando que allí podía tal vez salir de tantas dudas que tenía y tal vez encontrar la felicidad que buscaba. Sin embargo, lo que encontró fue algo totalmente diferente. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, ni qué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Tenemos aquí a Samuel. Samuel, hermano, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hermano, ¿vos sos de dónde? Yo soy de acá de Medellín, del barrio Antioquia. Así, el barrio Antioquia. ¿Tenés cuántos años? Tengo 20 años recién cumplidos. Muy bien. Samuel, ¿cómo fue tu entorno, el entorno de tu familia? ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, mi familia está conformada por un hermano, mi papá y mi mamá. Muy bien. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En dónde creciste? ¿Cómo era la situación de fe en tu casa cuando estabas pequeñito? Bien, pues puntualmente pues nosotros nacimos pues en el barrio Antioquia, siempre por parte de mamá y por parte de papá, las dos familias eran pues del barrio, pero en cuestión de fe siempre fue algo muy fuerte, o sea, siempre estuvo muy presente la fe, aunque no tan a fondo, o sea, éramos una familia de ir los domingos a la Eucaristía y pues hasta ahí, los 1000 Jesuses, esas prácticas pues, pero nada muy allá. ¿Cómo recorrió tu infancia y tu adolescencia, sobre todo en este barrio de Antioquia, que es un barrio un poco complejo frente a muchas realidades de la vida? Pues en realidad yo en mi infancia no salí mucho, me cuidaron mucho y pues siento que pasé una infancia muy feliz, muy tranquila. Más allá pues de los problemas que hubieran en la casa, pero no hubo mucho. Nosotros pues en la parte que vivíamos era muy cerca a una esquina y eso era lo más cercano a la dificultad que teníamos. El humo normalmente entraba y a veces tocaba pelear con ellos porque claro, era la casa familiar y en el primer piso vivía mi abuela, entonces le llegaba muchas veces el humo y bueno, tocaba pues como que mi papá legara, pero nada muy fuerte, más o menos hasta los 10 años que ya pues sí empecé como a salir más. ¿Qué pasó a los 10 años cuando empezaste a ver, ya no solamente a escuchar de que existe la drogadicción, de que hay una realidad que afecta a los jóvenes, sino que empezaste a enfrentarte cara a cara con ella? Bien, pues yo a los 9 años salí del barrio a vivir a Belén. En Belén estuve mucho tiempo solo porque mis papás generalmente pues trabajaban todo el día y mi hermano también ya tenía sus amigos. Entonces ahí ya me empecé a dar cuenta de muchas más cosas y vivía más o menos arribita por Buenavista y salía pues con los amigos de allá y eso, e inclusive es curioso de que allá fue donde conocí como que había maldad como tal en el mundo, no drogadicción tanto, pero sí conocí mucha maldad. Ya luego de ahí, con más o menos a los 11, 12 años fue que volví al barrio y ya ahí sí pues me di cuenta pues de que la drogadicción pues era algo muy palpable en los jóvenes. Yo traté de mantenerme muy al margen de todo eso, pero los males en general, la pornografía estaba muy latente en ese momento. Sí, la drogadicción, el expendio, o sea, la plata, el que ya está buscando, que ya está moviendo eso. Entonces como que ese entorno te va llevando poco a poco a que vos caigas en cosas más delicadas.
¿Cómo fue tu contacto primero con la drogadicción, ya del hecho de consumir, y cuál fue la sustancia? Fue a los 13 años que una amiga me dio a guardar para otro amigo 3 baretos, pues como se llaman, y ya pues ese día inclusive pues probé y no me gustó. Por así, yo estuve más o menos al margen de eso unos 5 meses más o menos. Ya de ahí... O sea, vos la veías pasar. Ah, sí, ya yo la, como te digo, la guardé en mi casa para ese amigo, esto, lo otro, y ese día la probé, pero no me enganché. Luego fue que con unos amigos, estando en un parque, me dio a mí mismo por decirles que me dieran a probar. Ellos me enseñaron y ahí ya sí, pues ese día sí sentí pues el efecto. Incluso algo muy curioso es que no me gustaba. Yo lo seguía haciendo, pero no me gustaba. Era más porque yo pensaba, si ellos lo hacen a diario y les gusta y yo veo que se sienten bien, es porque ellos ya están acostumbrados. Entonces cuando yo ya esté acostumbrado es cuando me voy a sentir bien, y lo seguía haciendo. ¿En ese momento era solo la marihuana o solamente consumiste marihuana? Sí, no, en ese momento sí fue solo la marihuana. Sí me daba más temor las otras drogas, aunque es algo muy curioso lo que pasa en el barrio, y es que la droga no tiene ese estigma como que, uy, no, es que este ya está con el Tutsi, pues como está esto de moda, o que con la de estas, y no. Si vos estás con ese tipo de drogas, esos químicos, vos sos el bueno, vos estás bien, vos estás viviendo tu vida. Pero si vos ya caes en drogas como el bazuco, el sacol, incluso el perico está ahí muy cerca de esas drogas, ya te consideran como que vos ya estás como muy abajo. Entonces no es algo de que uno sintiera que estuviera haciendo mal o algo por el estilo. O sea, uno antes se sentía como que estoy viviendo mi vida. Vos alcanzabas a ver vos decís como, yo no sé cómo se llama eso, esas clasificaciones entre los buenos y los que no tanto. Eso se veía mucho en el barrio. Sí, es muy palpable. Incluso, bueno, pues adentrándome un poquito en mi historia, yo a los 15 años, en 2021, empecé a ir a las protestas, protestas del estallido social. Ahí sí me involucré pues del todo en un montón de miserias. Bueno, por un lado la droga, pero puntualmente me empezó a gustar mucho la política y empecé a tener muchas ideas muy socialistas, comunistas. Yo era el más odiador de la policía y que no sé qué, y un montón de cosas que bueno, que ya hoy en día pues uno se arrepiente, pero en ese momento fue como me gané en el barrio como ese estatus que te digo de estar muy abajo, porque entonces ya me empecé a vestir ancho, ya me empecé a estar muy descuidado de mí, como que muy, sí, como tipo nea, lo que llaman. Y en el barrio lo que es como ese estatus que te digo es estar, no sé, como vestido tipo artista, tipo un artista, tipo, sí, vos ves la película de los artistas en este momento y eso se trata, del el que más apatía tenga, el que menos efecto le haga la droga pero más consuma, el que más se vista, pues como que así como pupi, pero un estilo calle, es algo muy, muy extraño, pero sí se ve mucho, sí se nota mucho. Incluso, bueno, algo que me pasé por alto fue que yo a los 13 años empecé a hacer música. Eso también fue algo que me llevó poco a poco a conocer pues a más personas en ese ambiente pues de drogadicción y eso, y me llevó muy abajo y a cantar cosas muy pesadas. ¿Dónde estaba Dios en todo ese momento? ¿Quién era Dios para la vida de Samuel? Hermano, antes de entrar a las protestas, Dios en mi vida era como que pues sí existe allá arriba, pero allá arriba, o sea, como que acá controlo yo.
Entré a las protestas y ya Dios para mí no existía. Incluso es muy triste, yo me metí hace poco a las redes sociales mías viejas y me di cuenta de que habían comentarios burlándome de la gente que creía, bueno, un montón de cosas. O sea, me sacaron a Dios del corazón por completo en todos estos movimientos revolucionarios y todo esto. Ya luego de eso sí cobro un poco más de sentido en el 2022, que ya dejé pues todas esas protestas. Sí cobro un poco más de sentido pues en cuestión de la música, pero es ese Dios de la calle, ese Dios que si yo hago, yo me desacato totalmente y aún así Él me ampara y hasta me colabora para hacer las fechorías. Pero pues uno ya ahora que está en este camino, uno se da cuenta de que no es para nada así, y que aunque Él nos ama estando como esté, no es que nos vaya a colaborar para ninguna fechoría. ¿Qué decía tu familia cuando te veían en todo lo que estabas viviendo? Cuando entré a las protestas ya sí perdí pues todo, pero por mí, en realidad por mí, porque yo me quise alejar. Yo sentía como que es que no me comprenden, y siempre fui como... ¿Vos no vivías con ellos? Sí, con mi familia nuclear, sí, con mi papá, sino que mis papás se separaron cuando tuve 11 años. A los 11 años mis papás se separaron. ¿Ahí vivías con quién? Yo me fui al barrio a esa edad porque mi papá se fue para el barrio. Entonces yo siempre, incluso fue algo muy, muy extraño porque siempre estuvimos como divididos, como mi hermano con mi mamá y yo con mi papá. Entonces fue como una medio pelea, por así decirlo. Era como que cada uno cogió su bando y bueno, pues eso ha generado un poco de heridas y eso, pero poco a poco uno va sanando. Claro. ¿Tu mamá, qué decía tu mamá cuando veía a Samuel envuelto en todo lo que estaba ahí? Ahí tenías 15 años, ¿cuántos? 15 años, sí. Yo ya en ese momento ya me desligué, por así decirlo, de mi mamá. Pues, y a ella en ese momento ya solo le quedaba orar. Entre más yo me aislaba de ella y de Dios y de todo lo bueno, más ella se apegaba a Dios y a todo lo bueno, y ahí fue pues que ella se consagró. Mi hermano fue el primero que se consagró. Él también por una situación de drogadicción se consagró cuando tenía como 15 años más o menos. Y ya después fue como más o menos a los 4 años fue que yo me consagré. Muy bien. Es decir, ¿vos no hablabas con tu mamá o solamente como lo necesario? Solamente lo necesario. Incluso la voz de ella, el mero hecho de escuchar la voz de ella, a mí me ardía el pecho. No sé por qué, pero era algo extraño. ¿En qué momento vuelve como a establecer esta relación a tal punto de que sea ella la que busque para vos un retiro espiritual fue inicialmente? Sí. Bueno, pasan las protestas, vuelvo a la música. Ya cuando yo, en 2022 que vuelvo a la música, es que empiezo con las demás drogas. Empecé pues con el tusi, las éxtasis, el LSD, un montón de cosas, un montón de químicos. Antes de que continúes, ¿por qué ir más allá? ¿No tenías no sé, qué era lo que consumías inicialmente? Sí. ¿Por qué la drogadicción siempre cuando uno habla con alguien de esto, siempre van buscando más? ¿Qué es lo que pasa? Es un vacío que no se llena. Es un vacío que no se llena nunca, y siempre vas a buscar más, y siempre vas a buscar algo mejor, supuestamente mejor, pero en realidad es peor, algo que te daña más. Siempre vas a buscar algo que te dañe más, y yo después lo comprendí. No siempre pensaba como que, no, es que como está por ejemplo lo de la marihuana. No, es que la marihuana, la cripa que llaman, la cripa. No, yo no fumo cripa, yo fumo esa exótica. La exótica es mucho peor, o sea, es un daño gravísimo para las neuronas y para los pulmones. Entonces es como que siempre vas a estar buscándote el daño. Yo ya en un momento empecé a tener como mi kit, por así decirlo, mi kit de drogas. Siempre era marihuana, éxtasis y tusi, marihuana, éxtasis y tusi. Y ya literalmente cada 3 días yo tenía que tener ese kit, porque si no, entonces empezaba, mejor dicho, a sufrir de ansiedad, a vender cosas. Yo llegué a vender cosas
por una pastilla. Eso fue un tiempo muy caótico. Y bueno, lo que sucedió pues por el retiro con mi mamá fue una pelea. Tuve una pelea, yo siempre peleé mucho en el barrio pues cuando estaba más pequeño, pero esa pelea fue un poco más fuerte y mi mamá se enteró, hubieron pues muchos problemas a costa de eso, y ese día pues hablé con mi mamá pues me dijo que ya era hora de que inclusive ella en ese momento no estaba viviendo ni siquiera con mi papá, estaba viviendo con una tía, era la única que me aceptaba, por así decirlo, porque yo estaba demasiado descontrolado, y mi mamá pues ya en ese momento me lleva para La Milagrosa. La Milagrosa fue como ese respirar, aunque seguía consumiendo, seguía en ese mismo ciclo, pero fue como un respirar como del barrio, como de tanta amiguería que no me llevaba a nada bueno. ¿Qué papel juegan las personas que lo rodean a uno? Uno le llama amigos, pero no entiende realmente qué es un amigo. Pero bueno, digámoslo, esas amistades, ¿qué papel juegan en todo este proceso? A mí me dio más difícil dejar las drogas, a mí me dio más difícil dejar los amigos que dejar las drogas. Ajá. Yo, bueno, también porque lo de las drogas fue una gracia tumbativa, eso fue de un día para otro. Pero los amigos, incluso yo hoy en día me los encuentro y es algo que te revuelve el corazón por dentro, pero ya es de dolor, ya no es de apego, porque pues ya la verdad no me gusta pues estar con ellos pues por el mismo entorno que se vive, pero es que cuando vos encontrás a personas buenas con malos hábitos, es algo que te duele, que realmente te duele, porque es que eso es lo que yo recalco mucho siempre de mi barrio, que es que somos personas muy buenas, en realidad somos personas muy bondadosas, pero envueltas en tanto que se corrompe el corazón, se corrompe el corazón. Yo tenía pues dos amigos que son personas muy especiales, son muy de corazón, incluso nosotros nos apegamos mucho porque siempre lo reconocíamos eso el uno en el otro, como que nos gustaba hablar mucho de ser real, de esa empatía con el otro, de esa hermandad, pero al final nos separaron fue las drogas. Al final sí terminó siendo eso, aunque consumíamos juntos y era ese como el parche mayor, terminó eso mismo siendo el divisor. Cuando tu mamá te habló del retiro, ¿qué le dijiste? ¿Sí de una vez o te resististe un poquito? Bueno, yo le dije que sí de una vez, pero por algo, porque ella siempre me había insistido y yo siempre le había dicho que no. ¿Ya te había insistido antes de ir a un retiro? Sí, ella me insistió mucho, como le digo, mi hermano y mi mamá son consagrados. Un día hablando con mi hermano, él me estaba hablando de las postrimerías y yo inclusive me puse a llorar, eso fue muy especial, pero a mí me pasó algo y fue con un papel del LSD, una noche con dos amigos. Lo que pasó fue que, bueno, estábamos en medio del efecto, solo un amigo y yo estábamos en el efecto y otro amigo no estaba en el efecto, pero él tiene un problema mental, él tiene ciertos problemas mentales. Total que fuimos a la casa de uno de los amigos para bajar una comida que él tenía ahí. Cuando estábamos después de abajo, yo con ese amigo que no estaba en la misma nota, pero tenía esos problemas mentales, empecé a hablar así de la nada y él me dice matar, así, pero de la nada. Matar, y me dice el oído, matar. Y entonces fue como que nosotros siempre lo teníamos a él como que él era como el que había que ayudarle, como el que, sí, como el bajito del grupo, como el que, y ese día yo sentí que él antes estaba como encima de mí, inclusive yo me hice como así, como que, uy, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué te pusiste así? Me asusté demasiado, y en medio de esa loquera me asusté demasiado, y fue como que en ese momento me entrara algo, como si algo me succionaran de acá atrás, como si algo me succionara, inclusive sentí como si fueran burbujas, como que me hubieran succionado, y algo me subió por la espalda, me cogió en el cuello, me agarró fuertísimo, y ahí como que explotó, como que y ya algo que como que me expandió todos los pensamientos
afuera de mí. O sea, yo no era capaz de pensar, yo no tenía capacidad de pensar. Era una voz acá atrás, que yo la sentía que estuviera acá, hablándome y dirigiéndome todo lo que tenía que hacer. Ese momento fue lo más horroroso, el horror en carne viva. Yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida. En ese momento el amigo mío me empezó a decir un montón de cosas, me empezó a hablar unas cosas como todas elevadas, muy extrañas, y me dijo algo que me dejó traumado, por así decirlo, mucho tiempo, que fue que me dijo: le voy a decir algo, pero no se le vaya a olvidar. Y se me olvidó, hermano. Y fue algo como que muy puntual para el momento. El caso fue que ese día, eso fue todo un complot. El otro amigo bajó pues de la casa, me asusté mucho porque pues le veía como en los ojos, como si, de verdad, como si tuviera el demonio dentro, hermano. Y a todas las personas les veía en los ojos como si tuvieran algo dentro, algo muy extraño. Ese día salí pues de ahí, me fui corriendo de ahí, andé por todo el barrio. Llegué a la estación del Metroplus de Nutibara y no sé por qué me dio por subirme al techo de la estación del Metroplus del Nutibara. Imagínese, hermano. Y allá arriba era yo mirando al cielo y diciéndole a Dios que me perdonara, porque como que la película en mi mente cambió a de que yo me estaba yendo al infierno. O sea, como que yo en ese momento, y yo sin ni siquiera tener ningún conocimiento así de Dios ni nada, sino que simplemente tuve como ese pensamiento de que me estaba yendo para el infierno. Y por antes de eso ya habían pasado como muchos avisos, porque con las éxtasis también me pasaba algo muy extraño, se me olvidaban las cosas, veía cosas que no eran, decía cosas muy incongruentes. Yo estaba muy metido en todas esas teorías de Jacobo Greenberg, un montón de cosas súper extrañas. Y bueno, ese día pues después de eso me bajó de allá la policía, estuve ya de ahí también andando más por el barrio y llegué hasta la parroquia de la Santísima Trinidad, ahí en el barrio. Ya eran más o menos la 1 de la mañana. Yo miré la puerta cerrada y en mi mente, bueno, no en mi mente, en la voz que tenía atrás me dijo: ¿sí ve? Ya está cerrada para usted. Y yo, y me dijo: hubiera sido mejor haberse confesado. Y yo, no, yo no me puedo ir para el infierno sin confesarme. Y la casa cural está al lado. Yo llegué, yo no sé ni cómo, me trepé al balcón, me le metí al padre y por una ventana, inclusive yo llegué directo a la puerta, abrí la puerta, gracias a Dios tenía seguro. Pero entonces por una ventanita yo era gritando: padre, padre. Claro, el padre salió, el padre Julio. Saludos para el padre Julio. ¿Él te conocía? No, él no me conocía. En ese momento se dio cuenta pues de... Ajá, sí, no, es que yo nunca iba a misa, nada. Ajá. Ese día pues salió ahí pues como al pasillo de la casa, claro, a la 1 de la mañana, y me miró y pues creyó que era que yo me le iba a meter a robar a la casa. Entonces me dijo: hermano, ¿usted qué hace ahí? No, hermano, váyase de ahí. ¿Cómo así? Y yo sentía, era una casa toda blanca, y yo sentía que ese era Dios diciéndome que me fuera de la casa de él. Y no sé por qué yo sentí como algo en el corazón, como que, cierto Señor, como una certeza como de que ya no había nada que hacer. Y me tiré desde el balcón y caí ahí, gracias a Dios, en un segundo piso, gracias a Dios no me pasó nada. Bueno, ya pues me fui para la casa ya aburrido, yo pensando de que ya ese iba a ser mi último día como consciente, porque la película en mi mente era que me iban a sacar los brazos, que me iban a abrir por dentro, que me iban a sacar los sesos, que me iban, mejor dicho, a destripar, y que yo no me moría, sino que seguía sufriendo, como que ese era el infierno. ¿Vos antes habías no sé cómo se llama eso, no sé si es mezclas o algo así, habías consumido algo así parecido antes? Sí. ¿Y no te había pasado esto? No me había pasado, porque es que la manera en que hacen esto es un cuadro grande y es una gotera o varias goteras que caen, pero claro, en el asiento del pote queda más concentrado. Entonces puede que te toque uno porque son cuadritos y cada cuadrito se arranca. Entonces puede que te toque uno que tenga más contenido, otro que tenga menos. Y como eso no está regulado por nada, ese día me tocó a mí el cuadro que más tenía y terminé pues con una sobredosis muy fuerte. Ese día fue demasiado fuerte, demasiado horroroso. Yo creo que yo nunca he sentido un miedo tan grande, tan pesado, ¿verdad? El corazón me latía inclusive arrítmicamente, o sea, era algo
espantoso. Me acosté en la calle en un momento, pues como que a relajarme, pero o sea, en mitad de la calle, o sea, algo que de verdad a nadie le cabía a la cabeza, porque yo no era ningún habitante de calle. Yo estaba, como te digo, en el supuesto estatus de los que consumimos es drogas, pues químicos y nada así de calle, y ese día me dio un volquetón. Ahí llegaste entonces a tu casa, y tu casa era donde tu tía. Sí, donde mi tía. Y tu mamá pues se enteró de alguna manera lo que te había pasado. Sí, mi mamá se enteró. Bueno, yo donde mi tía ya estaba era amaneciendo de vez en cuando, porque ya habíamos llegado por bendición de Dios a una casa en San Joaquín, que era en todo el frente de la iglesia de San Joaquín, incluso era en el edificio parroquial, que alquilan pues como unos apartaestudios. Eso fue una bendición, hermano. Mi hermano está trabajando en ese restaurante de ahí abajo, y ese apartamento fue una bendición, porque pues justo estar ahí en ese momento, eso fue una bendición, porque bueno, sucedió pues de que ya en la casa de mi tía, yo me acosté a dormir supuestamente, pero yo no dormí nada ese día. Inclusive mi tía me cuenta de que ella estaba súper aterrorizada cuando me abría los ojos y me miraba, porque yo pues dormí en la cama con ella, y ella me miraba, y que yo hacía nada más mirándola, pero con unos ojos así de terror, y era porque yo estaba pensando de que ella me iba a matar, que ella me iba a hacer algo malo, y no sé por qué, o sea, yo sentía eso de todo el mundo, en general de todo el mundo. Ya al otro día me levanté pues, ya pues a enmendar errores. Pasó el efecto. Sí, pasó el efecto más o menos. Seguía pues muy angustiado, pero ya sabía de que simplemente había sido algo del efecto, y de que en realidad pues me había pasado. Inclusive ese día pues me tocó pedir perdón en la casa de una ex que tenía, porque también me le subí. Ella vivía en un segundo piso en una esquina, y quedaba la ventana, y abajo quedaba un taller de bicicletas, y yo me subí por ese taller de bicicletas, le abrí la ventana y era gritándole, porque yo en mi mente, no sé si has visto la película de Matrix, en esa película lo que aparece es como que Neo, que es como el personaje principal, está pues en su película, y se está muriendo allá detrás en un mundo ficticio, y la única que lo puede salvar es un beso de una de las peladas pues que estaba ahí. Entonces yo me estaba metiendo en esa película, porque yo estaba muy metido con esto de la Matrix, y un montón de cosas, un montón de pensamientos totalmente errados, que ahora uno entiende. Pero bueno, ese día pasó eso, gracias a Dios pues no pasó a mayores. Ya al otro día pues obviamente le pedí perdón, al padre le pedí perdón también. Lo que sucedió con el padre fue muy grave, porque yo no me había enterado, pero el padre al otro día en la Eucaristía de 8 de la mañana, claro, dijo en la Eucaristía de que tuvieran cuidado, que se estaban metiendo a las casas a robar, y claro, era yo. Entonces todo el mundo, pues los de las plazas y eso, pues le preguntaron al padre que quién había sido. Bueno, me estaban buscando, eso fue muy caótico, pero gracias a Dios ya estaba viviendo en San Joaquín, y bueno, pues allá pues estuve mucho tiempo. Ya estuve más o menos como 3 o 4 días encerrado. No quise salir al barrio, porque claro, estaba pues caliente, como se dice. Claro. Cuando tu mamá te dijo, bueno, vamos al retiro, dijiste, sí, pues es que es una situación que... ¿Cómo fue ese proceso en el que, bueno, te montaste al bus, llegaste a la finca? ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué pensabas en ese momento? Bueno, eso fue extraño, en realidad muy extraño, porque yo venía como de otra tónica total, pues fue como que un cambio de tónica muy abrupta. Incluso ese día fue muy como que muy irónico, porque yo ahí esperando pues el bus para el retiro, y todos los que estaban ahí yo veía que eran pelados, o sea, que no estaban como que mal o así, sino que pues yo los veía a todos antes como que en hermandad y muy bien, y ya después fue que me di cuenta de que era un retiro de conversión, pero de jóvenes, y tenía los hijos de los misioneros, de varios de los misioneros. Entonces fue un retiro muy especial, porque pues en ciertos momentos yo estuve muy acompañado por ellos, pues todos los jóvenes pues de la comunidad pues estuvieron muy cercanos a mí. Fue un retiro muy especial, en realidad fue muy especial. Antes de subirme al bus,
yo fui a comprar un cigarrillo, yo que nunca fumaba cigarrillo, y fui a comprar un cigarrillo y justamente me encuentra mi mamá y a toda mi familia allá afuera, entonces no pude hacer nada de eso, pero fue una bendición, hermano, al fin y al cabo fue una bendición porque bueno, ya uno se da cuenta de que hubiera sido pues algo, o sea, hubiera sido lo peor que hubiera podido hacer. ¿Qué se encontró Samuel allá en ese retiro? Amor, hermano, amor, el amor que me faltaba, la paz que me faltaba. Es que yo y todo el mundo, todo el que consume solo está buscando una cosa y es amor, estar bien, estar tranquilo, poder sentirse por un momento tranquilo. Y yo eso era lo que buscaba. Mi mayor adicción fueron las éxtasis, al final fue eso. Y yo solo las buscaba era por eso, inclusive le llaman la pastilla del amor, inclusive, pero en realidad es la pastilla de la tristeza, le diría yo, porque claro, la pastilla del amor te dura 1 hora y ya de ahí te pasas unas 5 horas en total depresión y querés otra, y así te la tomes, ya no vas a estar en el mismo punto. Es algo muy, muy triste, pero en el retiro ya yo viví como esa plenitud, como que ya estoy aquí, ya llegué a casa, así me sentí, en una casa. Después del retiro, ¿qué pasó con Samuel? Bueno, yo llegué del retiro un domingo, llegué obviamente muy encendido, con muchas ganas de darle un vuelco total, porque pues allá vi el ejemplo, no era como que no es algo que te prometen, no, es que vos puedes llegar a ser como esta persona, y ya es bueno, en ese momento yo tenía 18 años, y es como que esta persona es adulto, ¿no? En esa edad ve como a la gente adulta, como que pues si es que ellos tienen la cabeza sentada porque son adultos, no, o sea, yo en ese retiro de jóvenes vi que pelados como yo también estaban pues en la misma tónica y estaban felices, sin necesidad de nada, entonces ese fue como el fuego con el que yo llegué, pero yo tenía un emprendimiento de cremas, de paleticas pues, y lo tenía ahí en toda la esquina del sitio donde yo me hacía, se llama El Planchón, le decimos El Planchón, es ahí al ladito del barrio, en un barrio que se llama Santa Fe, y yo lo tenía en toda una esquina ahí al pie de la 65, y justo ese día que salí a sacar, pues ya el lunes, yo pues es que con toda la moral, que ya un cambio de vida, pero por medio de los mismos, o sea, a través de los mismos medios, por así decirlo, valga la redundancia, y llegué ahí y estuve más o menos 1 hora con un amigo esperando que llegara una venta y nada. Y yo en realidad ahora descubro que eso era lo que nos mataba a nosotros y lo que nos mata a muchos de los jóvenes, el afán, el todo ya. Y 1 hora pasó, no llegó nada y yo dije, ¿sabe qué? Más bien cerremos, guardemos el carrito y salgamos a parchar, como se dice, con este amigo y con otro que también es muy cercano. Yo salgo con ellos, decido, yo del retiro salí diciendo, yo dejo de consumir químicos, pero no dejo la marihuana. Yo decía que la marihuana era muy esencial. ¿Por qué? Porque era el vicio de siempre. Es que eso también es algo muy, muy, muy raro del barrio, y es que o sea, la marihuana es como el agua, bueno, para los que estamos ahí, es casi gratis, ya pues por lo que conocemos, entonces como el agua, como que siempre la hay y siempre tiene que estar, y si no hay, pues ¿para qué? Como que ¿para qué estar? ¿No? O sea, eso tiene que estar, entonces era algo como que ya muy arraigado. Ya yo llegué pues del retiro y seguí pues el lunes fumando marihuana con ellos, pero volvemos a lo que decimos, una droga nunca te va a llenar, y más cuando ya vos tenés ese recorrido, así vos te querás quedar con solo una, vos no podés estar a eso, o sea, vos tenés que apuntarle al abandono total de tu adicción. Y ese día, por culpa de no sentirme tan como que esto no me hizo lo que yo quería, les propuse de mi mismo dinero prestarles a ellos para comprar una chocolatina de hongos. Eso fue una muy mala decisión. Al final pues la compramos, nos la comimos y
me volvió a coger esto que te digo, pero ya no fue algo que me subió, sino que ya fue algo que me bajó, como si me hubieran echado un baldado de agua, más que un baldado de agua, como si se me hubiera venido un torrente fuertísimo y se me hubiera bajado todo al piso. ¿Antes habías consumido los hongos en las chocolatinas? Sí, yo... ¿Y no te había pasado? Y no me había pasado. Es que uno siempre piensa, y el diablo sabe, eso el diablo lo sabe y sabe a quién ponérsela, cómo hacerlo, y está ahí. Pues para los que tenemos un poquito más de conocimiento sabemos que todas estas drogas son rezadas, tienen rezos por detrás, mucha brujería, en este mundo se ve mucho la brujería y pues para nadie es un secreto de que también tiene muchos adictivos, eso es una fábrica total. El caso, sentí esto, salí corriendo de nuevo, yo sentía que mis amigos decían, este cree que se va a escapar. Yo sentía, o sea, y yo lo escuchaba puntualmente, yo no sé si era que se me tergiversaban los pensamientos o era el diablo metiéndome cosas, pero o sea, era de verdad algo, o sea, yo sentía una presencia maligna muy muy fuerte en mí. Ese día me pasó lo mismo, entré ahí a la casa de mi tía, inclusive pues la casa de mi tía queda al frente de este parque donde hacen torneos de fútbol y batallas de rap. Entonces era de noche, entonces ese momento es muy comercial, o sea, tiene mucho ajetreo, mucho ruido y eso me agobió mucho más y yo llegué al punto como que exploté, como que yo dije, no, yo me voy para mi casa, yo me voy para la casa de mi mamá. No me dejaban ir, no me querían dejar ir, mis amigos me cogían del brazo hasta que ya me fui con uno de ellos y yo le dije, bueno, entonces acompáñeme, al menos acompáñeme. Llegué a la casa, fue algo muy, muy especial, aunque en medio del caos, pero muy especial porque ya ahora como que cobra mucho sentido. Uno de mis amigos, yo me metí como por un atajo para llegar más rápido y él cuando iba a mi casa no nos metíamos por ahí sino por otro lado y él me dijo, yo no conocía por acá, por aquí sí es. Y yo sí, ese camino me lo enseñó mi hermano. Y en ese momento como que todo me hizo clic en la cabeza, como que compaginé todo. Y bueno, ya que mi hermano pues estuvo también en las adicciones, como que compaginé todo. Bueno, llegué a la casa, estaba mi hermano en la casa. Yo no sé por qué yo sentía que mi hermano como que era, y Ave María Purísima sin pecado concebida, pero... Yo sentía que mi hermano era el demonio, hermano. Yo sentía, estaba todo vestido de negro, unos zapatos como así como de los grandes. Y como él es así, de un porte así grande y se ve como muy fuerte y estaba todo vestido de negro. Y lo que me decía, yo le dije, Santi, volví a recaer. Y me dijo, es que, ya usted sabe lo que le espera. Y yo, ay, no, Dios mío, pero... Vos estabas como una alucinación así tremenda. Todo apuntaba a que me iba a ir al infierno. O sea, todo apuntaba a que algo malo iba a pasar. Ya al final, pues llegó mi mamá. Y el momento más especial de esa noche fue que yo le dije a mi mamá, no, bueno, lo que pasó fue que caí, esto, lo otro. Y me dijo, ¿y usted sabe cuántas veces se cayó el Señor cuando llevaba la cruz? Me dijo así, porque ella ya estaba muy metida con el Señor. Y en ese momento todo me dio vueltas y yo, bueno, entonces vamos a la parroquia, porque bueno, quedaba ahí al frente. Y entonces, bueno, fuimos allá y nos arrodillamos y estaban pues como en un grupo juvenil, por así decirlo, estaban ahí alrededor del altar. Y ella me dijo, vea, ¿usted alguno de ellos asustado, intranquilo? Véalos todos allá. Y yo como que en medio de mi loquera, como que hacía zoom, por así decirlo, como que hacía zoom y los veía muy de cerquita, riendo y compartiendo y abrazándose y como que todo súper bien alrededor del altar, orando, cantando. Era como que todo era muy, muy bonito. Y después como que yo me salía de esa visión y me miraba a mí y yo con el corazón aceleradísimo, asustado al 100, vacío, porque fue uno de los momentos en que más vacío me sentí, como que es que nada de lo que estoy haciendo está teniendo sentido. Y más que yo tenía como esa visión de mí de que yo era el emprendedor, porque eso sí yo siempre lo tuve muy al frente. A mí me gustó siempre emprender, salir adelante, con lo esto de la música también era muy, muy activo, pero la droga siempre me mataba. Los primeros 500,000 pesos que yo me hice con cremas, me los gasté yéndome a un glamping solo
solo para poder como estar en una casa, como en un sitio, consumiendo y estando tranquilo, que en un jacuzzi, que no sé qué. O sea, y fue algo, o sea, desde ahí ya se veía, como dicen, desde el desayuno se ve cómo va a ser el almuerzo. O sea, eso no iba a funcionar. Pero sí sentí como que nada de lo que estaba haciendo estaba teniendo sentido. Y ya desde ese día dije como que no, sabe que me voy a descargar ya de todo, me voy a alejar del barrio, de los amigos, me voy a alejar de la música, porque era una de las fuentes por las cuales yo me estaba también volviendo muy neurótico, que claro, todo lo que pensaba lo escribía y pensaba que todo tenía sentido y que todo se compaginaba con un montón de cosas que nada que ver. Y ya, ese día ya me liberé, dije no, hasta aquí, y empecé con las prácticas. Ahí fue que empecé a hacer el rosario diario. Mi mamá ya tenía una amiga Sandra, que me compartió muchas oraciones, la coraza de San Patricio, muchas de esas oraciones siempre me sirvieron mucho. En ese proceso, porque no fue nada fácil, no fue un proceso nada fácil, de más o menos 2 meses de mucha, o sea, de mucha psicosis, esa es la palabra, mucha psicosis, porque yo todo ese tiempo me la pasé soñando cada noche con que algo malo me iba a pasar, con que yo estaba por la calle y que otra vez recaía, con que sí, como que mis amigos todos se ponían en contra, o que mi familia misma se ponía en contra de mí. Muchos sueños, demasiados sueños, todos los días soñaba. Y claro, pues dicen que cuando, o sea, generalmente las personas que consumen no sueñan, y cuando dejan de consumir sueñan demasiado. Y yo con esta psicosis que tenía, o sea, todo fue un complot y todo se acumuló. Pero ahí es donde llegué a buen puerto, como se dice, una bendición grande, que fue Sanados por Amor, que fue donde hice el proceso de rehabilitación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te internaron? ¿Cómo es la cosa? No, yo tenía mucho miedo de eso, yo tenía mucho miedo de internarme, yo no me quería internar, pero cuando ya la persona pues encargada, que es Diego, me habló pues sobre el proceso, ya pues como que entendí más o menos cómo era la gestión, aunque bueno, no lo tenía nada claro, porque yo de rehabilitación no quería saber nada. ¿Ya habías intentado algo así antes o no? Solo, lo había intentado solo, que dejar los vicios solo, porque yo ya desde hace mucho tiempo tenía claro de que me estaba haciendo daño, pero seguía. Pero ya ahí pues que logré pues concientizarme de que algo estaba mal y de que había que cambiarlo, porque puntualmente fue eso. El proceso con Sanados por Amor fue totalmente virtual, todo fue virtual, y me sirvió demasiado que fuera de esta modalidad, porque pude volver a estudiar, pude volver a trabajar, pude volver a estar... O sea, en medio de todo el proceso, vos seguías en tu vida normal. Ajá, sí, yo normal, pues eran las sesiones por la mañana, encuentros con la psicóloga, con el educador físico, con Diego mismo, que también me instruía mucho, con la trabajadora social, y todo esto como que me ayudaba a empezar el día como era, empezar la semana como era, y me fortalecía mucho. Ya lograba pues seguir estudiando normal, seguir trabajando normal y empezar a coger esa responsabilidad, porque es que lo que pasa con las adicciones no es cuestión de que a vos te gusta mucho la adicción, no. A nadie le gusta la adicción, a nadie le gusta sentirse esclavo, sentirse que es que necesita esto para poder estar bien. Lo que a uno le gusta es sentir que es que no tiene la responsabilidad encima, como que es que la responsabilidad no está recayendo en vos, como que es que yo soy víctima de lo que me sucede, entonces yo me relajo, yo me drogo, yo no tengo nada que hacer, y por ende muchos de los que pasamos por la adicción fuimos, por así decirlo, mantenidos en la casa. Yo en la casa nunca aportaba nada, nunca barría ni trapeaba ni nada, ¿sabes? Eso para mí fue nada que ver. Ya uno se da cuenta de que sí o sí hay unas responsabilidades que cumplir, y de que esas responsabilidades no son un peso, no son una carga, sino son el sentido. O sea, si vos no tenés responsabilidades, si vos no tenés nada que hacer, no tiene sentido vivir, o sea, no va a tener ninguna gracia vivir. ¿Eso lo aprendiste en este tratamiento? Sí, no, eso fue total del tratamiento. A ver, contame un poquito, que es que como que uno se sale del clic generalmente cuando uno escucha
si hay una persona que tiene un proceso de drogadicción o de una adicción en cualquier cosa, la solución es una internación, o sea, es internarlo, pero vos me estás hablando de un proceso donde se da una rehabilitación, pero por decirlo así, en libertad, pues sí. Contame un poquito cómo fue ese proceso. Bien. Para poder entender. Porque es que, sí, eso, inclusive cuando mi mamá me lo propuso, pues yo dije como que mano, pues la plática se puede ir en otra cosa, pero no entendía el valor que tiene, porque es que no es algo de la sangre, sino de acá, es algo de que, bueno, vos te desintoxicás, ¿cierto? Y tenés tu proceso en un internado, ¿cierto? Bueno, normal, te desintoxicaste, ya no tenés la droga en la sangre, pero la tenés en la cabeza. Cuando vos salís y ya visto, bueno, como te digo, pues en mi barrio pues muchos lo intentamos y dicho por muchas de las personas que lo han intentado internándose, cuando uno sale con más ganas. Uno sale, no entendemos muy bien por qué, pero salimos con más ganas. Y uno, pues, yo haciendo pues como una retrospectiva, claro, es que no es puntualmente la droga, es el entorno, es el ambiente en el que vos querés, claro, mientras vos estás ahí internado, pues vos no vas a sentir ninguna ansiedad porque vos no estás en el entorno, pero vos salís y vas a estar de nuevo en la calle, vas a estar de nuevo con toda tu disposición. Entonces va a ser lo mismo. Ya pues en un proceso de estos pues ya entendí como más o menos qué era lo que tenía que cambiar. Ahí está el punto, ahí era donde tenía que meter el dedo, en dónde tengo que cambiar, cuál es la parte que tengo que cambiar, y era esa la parte de que ves que esto realmente te hace un daño, esto realmente está perjudicando no solo a vos, sino a tu familia, está perjudicando tu trabajo, tu futuro. Yo que quería pues siempre tener un futuro próspero y yo siempre me enfocaba más que todo en la plata, era muy de la plata, y yo no, pero es que ¿a dónde se me está yendo la plata? Yo tristemente más o menos llegué a gastarme unos 10 millones de pesos en vicios que uno no los nota. Inclusive yo cuando empecé, eso es algo muy fuerte, que siempre me acuerdo, yo decía, no es que yo fumo, pero yo no me gasto ninguna plata en marihuana, es que es normal, vea, pues yo no soy esclavo de eso, decía yo no soy esclavo de eso, es que yo no soy adicto, yo lo único que he gastado en marihuana son 5.000 pesos, porque me acuerdo que un día así le dije a un amigo que me comprara no sé qué, y bueno, en 5.000 pesos se me fue en marihuana, pero estuve más o menos un año en los que no gastaba nada de marihuana y yo decía que no, que es que a mí no me hacía daño, que es que yo me mantenía normal. Ese es el primer engaño de la drogadicción, que no te hace daño. ¿Ese proceso de rehabilitación duró cuánto? Fueron 2 meses y medio. 2 meses y medio. Entonces era semanalmente, tenías que como un encuentro, y vos me dijiste virtual. Ajá, o sea, virtual. Te conectabas, o sea, cuéntame un poquito de ese proceso. Es que es como impresionante el hecho extraño, de entender eso. Sí, no, muchas veces yo cuando empecé, yo sí dije, esto, pues sí, ¿será que sí me funciona o qué? ¿Será que? Pero me tiré al charco, como se dice, me tiré al charco. Y me gustó mucho como lo cercano que era la persona con vos, porque es que no es... En un centro de rehabilitación muchas veces son, bueno, es como una clase, hágase cuenta una clase, y bueno, está el profesor que te va a decir que las adicciones son malas por esto y lo otro, pero acá es un encuentro personal de que vos vas a expresar qué es lo que te sucede, y más yo, pues por ejemplo, con el problema puntual que tenía de esa psicosis, yo necesitaba algo así, era que una persona me explicara y me mantuviera con el polo a tierra, y eso digo que fue la mayor bendición, una de las mayores bendiciones que puede tener un proceso en el que aparte de yo poderme sanar, y aparte ellos no dejan la parte espiritual de un lado, que es lo que pasa en muchos centros de rehabilitación, sino que en ese proceso me afiancé mucho más con el Señor, inclusive Diego es consagrado también, entonces
fue como algo muy, muy especial, pero no el especial de que fue algo muy espectacular, no, fue algo muy especial de especial dirigido para ti, como que el Señor me entregó este regalo dirigido para usted, y todo me cuadraba, literalmente todo me cuadraba, lo que me explicaba la trabajadora social, lo que me explicaba con la psicóloga, todo lo que hablé con Diego hoy en día es un amigazo mío, que bueno, de verdad que yo le quedo agradeciendo mucho, demasiado. Eso fue uno de los momentos más críticos de mi vida y ellos estuvieron ahí para mí. ¿En qué momento empiezas la consagración a la Virgen? La consagración fue una bendición porque yo tuve esa crisis en noviembre. En noviembre, y justo empezamos la consagración en diciembre, entonces fue como que compaginé el proceso de rehabilitación, la consagración, es que mejor dicho, la madre me puso ahí un kit para un paquete completo un paquete completo para que, ¿se quiere salir? Sí, vea pues, y de una, escalita tras escalita, llegué a la consagración, fue una consagración pequeña y sabemos que en las consagraciones pequeñas muchas veces se ve mucho esa sed por el Señor, porque uno puede preguntar más, se familiariza más, y veces hasta se le va a uno el tiempo porque claro, pues uno llega con muchas dudas y yo no sabía literalmente nada. Y inicié la consagración en diciembre y la terminé en diciembre del próximo año, porque hubieron muchas veces que no la pudimos hacer, pero fue una belleza, en realidad fue una belleza. ¿Qué sigue después para Samuel? ¿Qué en su vida empezaste a trabajar? ¿Qué ha pasado contigo después de todo eso? Yo empecé a trabajar en la 70 en un lavadero de carros. Yo me tiré a lo que fuera. Yo dije, tengo que conseguir responsabilidad. Pues consigo responsabilidad y Eso es como muy importante, el hecho de la responsabilidad. Es que no hay nada que te vaya a sacar si no es eso. No hay nada que... No hay proceso, no hay consejo, no hay conocimiento que te pueda sacar de una adicción porque yo después fui indagando más. Usted sabe que la consagración a uno lo hace a indagar mucho más en uno por dentro, y me di cuenta de que, mi vicio superficialmente, las drogas y el éxtasis y querer sentirme, porque yo quería sentir, yo lo que buscaba era sentir, pero mi vicio por dentro era la pereza, entonces la curaba con eso. Mi vicio por dentro era, la pornografía, por ejemplo. Yo de algo estuve muy esclavo y era la pornografía. Eso fue, como te digo, desde los 12 años estuve muy atado a este vicio, muy atado, y me di cuenta que era simplemente porque quería sentir, porque quería algo palpable. Y me di cuenta de que nada de eso era real, nada de eso te iba a llenar. Y en la consagración fue que pues me di cuenta de que lo único que llena esos vacíos es el Señor. O sea, ahí no hay nada más que el Señor, lo único que se siente de verdad y que es real y verdadero es el Señor. Entonces sí, se me volvió la pregunta. ¿Qué pasó contigo después de todo eso? Entonces estabas hablando de que empezaste a trabajar en un lavadero de carros. Empecé a trabajar en ese lavadero, el trabajo que más he durado, porque yo de todos los trabajos me salía, no me servía ninguno, allá sí pues me di la pela y logré de ese trabajo comprarle una bicicleta a mi hermano y empecé a trabajar en Rappi. Otra vez yo tengo y eso más que todo por soberbia, en realidad por soberbia, porque nunca me ha gustado obedecer, y empecé a trabajar por mi cuenta. Yo estoy ilusionado con Rappi, que supuestamente uno decía que 10 pedidos al día y se ganaba 70.000. Y no, eso pues al principio sí fue muy bueno, porque uno entra con la energía, pero ya a las 2 semanas ya usted empieza a sentir el cansancio, usted en esa bicicleta. Yo me llegué a subir hasta Manrique Oriental, subía hasta Villatina, por todos lados recorría en esa bicicleta, pero fue muy bonito porque, claro, como estaba haciendo la consagración, ya había entendido lo de ofrecer el sufrimiento y sabía que tenía mucho sufrimiento que ofrecer, entonces siempre ofrecía ese trabajo.
Yo me quedé con Rappi mucho tiempo también, ya ahí iba consiguiendo pues como otros trabajos, el estudio nunca lo dejé porque yo pues generalmente en el tiempo pues, en que estaba consumiendo siempre era como que empezaba para que vieran que empezara en mi casa, pero ya de ahí no iba a las clases y eso, ya pues con el proceso y con todo pues lo que tenía, con todas las armas que tenía, empecé con mucha más moral y como que reestructurando el cerebro. Yo lo que necesitaba era eso, porque inclusive yo salí de las drogas muy aporreado, yo salí de las drogas, se me olvidaban las cosas, no sabía expresarme, todo. Yo tenía un vicio muy feo y era decir tin. ¿Para qué tin? Entonces tan, porque es que no sé qué tin, pero era feísimo y yo todo lo decía y ya llegaba un punto en que, bueno, uno medio entiende, pero ya llegaba un punto en el que la persona, ¿cómo así que tin qué? Y yo, entonces ya pues como que, bueno, la lectura también me ayuda mucho, aunque me ha dado muy duro también la lectura, pero me ayudó mucho como esa parte de otra vez estar en el colegio. Entré pues en nocturna, para la nocturna. Ese año pues logré graduarme, pasé pues por muchos trabajos, aunque nunca dejaba pues a Rappi de lado porque era como un salvavidas, por así decirlo. Y ya este año fue el año ya de las bendiciones, hermano. Ya ahí pasé por ese desierto y se dieron muchas cosas, gracias a Dios. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora estoy con los perfumes, tengo un emprendimiento de perfumes con mi hermano y también con Rappi, porque bueno, mi hermano se fue para España hace unos 2 meses más o menos y fue una bendición porque me llegó entonces la moto de él tenía una moto y pues me la dejó a mí, entonces ya no hago Rappi en bicicleta sino en moto y justamente todo se dio en mayo, en el mes de la madre, se dio lo de la moto, me logré graduar del colegio, también unos problemas pues porque mis papás tienen una casa en el barrio y ya pues por gracia de Dios se logró solucionar ese problema para que cada uno pudiera tener su casa. Eso ha sido una bendición tras bendición, hermano. Ya uno se da cuenta de que vale la pena demasiado, seguir al Señor. ¿Qué dicen en tu casa, tu mamá, al ver todo lo que ha pasado contigo? No hay nada más bonito que eso. Yo obviamente sí me alegro cuando veo mi proceso, como que bacano, pues, se me ha dado muchas cosas, el Señor me ha amparado en muchas cosas, pero escuchar hablar a mi mamá desde mi proceso, ella inclusive tiene un video por ahí en YouTube que estando reunidos con toda la familia, empezó a contar como mi testimonio, pero desde el lado de ella. Y fue muy bonito, y mi familia pues toda, también pues su parte de mamá y de papá también me apoyan demasiado, claro, le ven el cambio a uno, y más que fue un cambio muy radical, porque bueno, vos puedes dejar las drogas, pero dejar las drogas y entrar ya ahora desde el otro espectro con Dios y toda la cosa, yo inclusive lo de la música pues lo dejé un poquito de lado porque también era esa una de las cosas que uno no se da cuenta, pero dañan mucho el alma, hermano, dañan mucho el alma y ya más con el tipo de música que suena en estos días. ¿Qué decirle, Samuel, a un chico, por ejemplo, que dice, no, yo puedo manejar esta adicción, yo puedo manejar el consumo que tengo y no me va a pasar nada? ¿Qué decirle? Uno siempre va a creer que tiene la razón hasta que la pared le hace saber el engaño. Uno siempre va a creer que va bien, uno nunca va a mirar para los lados. Es muy difícil, es muy complicado, que inclusive yo ya ahora desde mi proceso trate de decirles a mis amigos que hay vida, o sea, que hay vida en Dios, que hay vida, o sea, que no es un peso, que es que, como se dice mucho, el santico. Ya, ahora yo siempre que pienso en eso, en que quiero ser santo, me acuerdo mucho de antes que uno decía, no, es que ese es un santico, o cosas así, refiriéndose a gente buena, y ellos todavía tienen esa perspectiva, y es muy difícil, hermano, en realidad es muy difícil, pero si logran captar el mensaje, que siempre tengan en la mente de que uno cree que tiene la razón hasta que la pared le hace conocer el engaño. No esperar a chocarse, ¿para qué? ¿Para qué esperar a chocarse? Yo estuve muy al borde
de haberme quedado de psiquiátrico, porque sí fue algo que de verdad yo estaba alucinando muy fuerte. Entonces no hay necesidad, yo es porque, bueno, la gracia de Dios fue muy grande conmigo, pero no hay necesidad. Si logran captar el mensaje, que lo capten más temprano que tarde. ¿Qué decirle a quizá una mamá que es la que más sufre con un hijo cuando está en esta situación y que a veces parece que no hay salida? ¿Qué decirle a esa mamá? Bueno, primero que no está sola, aunque no tenga el hijo en casa. Yo estuve 2 años sin vivir con mi mamá. Y ella en ese tiempo sufrió de una manera muy fuerte, porque claro, pues yo por ahí en la calle todavía con mis cosas. Y ella se sintió muy sola, pero cuando conoció al Señor se dio cuenta de que, cuando conoció realmente al Señor, se dio cuenta de que sola no estaba. Y de que la oración, es que no hay mayor cura, Hace poco estuve en un retiro de sanación y el padre Omar del Ave María contaba que es que la gente llega a él diciéndole que la sane y él le dice, es que ¿cómo querés que yo te sane? Es que yo no soy el que sana está allá, es Cristo, señalando al Santísimo. Entonces, que se den cuenta de que la oración tiene poder, de que no es algo de que, sí, es que yo estoy haciendo ahí la oración, pero bueno, a ver si el Señor me hace el milagrito, a ver si sale. Eso es de verdad de que el Señor escucha las oraciones, y más de una madre, y más cuando una madre se las hace una madre. Mi mamá es súper devota de la Virgen María, y es muy poderosa la oración. No pierda la esperanza porque hay esperanza. Si logramos pues ver en perspectiva el mundo, aunque hay muchas cosas malas, hay mucha esperanza también. Por ejemplo, lo que está pasando en España, el despertar espiritual de España también es una luz que abre mucho los ojos a nosotros que estamos por acá apenas empezando a sufrir ese desierto de tantas cosas malas. Allá uno puede ver que sí hay esperanza. Y otro factor muy importante es que uno muchas veces pues en estos problemas que no son, o sea, es un problema de salud, ¿cierto? Pero no es tan tangible como que voy a ir al médico. Uno muchas veces se siente atrapado, como que es que cómo le quito el vicio y tratamos de hacerlo como físicamente, como que no le escondo la candela, hágase de cuenta. Pero en realidad hay ayudas, eso va mucho más allá. Si hay personas dispuestas a ayudarte, como por ejemplo en mi caso fue la Fundación Sanados por Amor, que yo siento que fue una bendición grandísima haber dado con ellos. Hay de verdad gente dispuesta a ayudarle a uno, entonces es como que no sentirse uno vacío, no sentirse uno que es que no tiene a nadie alrededor, que es que ya el caso está perdido. No, hay esperanza, hay gente que está dispuesta a ayudarle a uno. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. Mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso.